Hoy tenemos la alegría de asistir a la misa celebrada por el padre Marcelo Oliveira Jiménez, de nacionalidad paraguaya. Entró al seminario de la Regia en el año 2015, fue ordenado sacerdote en diciembre de 2021. Ejerció su ministerio en los prioratos de San Pablo, Brasil, y de Corrientes. Llega entonces el padre para reforzar el priorato, pues con él ahora somos 6 sacerdotes de la fraternidad. Entonces, una alegría recibirlo, padre. Bienvenido, y le damos la palabra. Estimado Padre, queridos fieles, antes que nada para mí es un honor, un gusto estar acá. Ya tendré tiempo de saludar a todos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos fieles, este año jubilar, el superior general, el Padre Valerani, convocó una cruzada de las vocaciones. Y entrando en el espíritu también de la Cuaresma, que es tiempo de abnegación y sacrificio, el Padre Prior nos pidió predicar sobre las virtudes que preparan las vocaciones. El domingo pasado meditamos sobre el amor de Dios y del prójimo. Hoy vamos a ver la virtud de la abnegación, que es una virtud que San Pablo menciona en la epístola de hoy como característica del varón apostólico. En resumen, es el varón que está crucificado para el mundo. Esta virtud no es solo propia del varón apostólico, debe ser practicada también en las familias. ¿Para qué? Para formar niños fuertes, niños virtuosos. Los niños desde pequeños deben acostumbrarse según su edad y fuerzas a ser virtuosos, a tener buenos hábitos que luego dispondrán a la vida cristiana perfecta y, si Dios quiere y si Dios los llama, también para la vocación sacerdotal. Entonces, siguiendo la epístola de hoy, San Pablo dice que el apóstol está en ayunos, mortificaciones, trabajos. Vamos a ver estos 3 puntos: el trabajo, la mortificación y la abnegación. Lo primero, el trabajo, que es en la familia, sobre todo para los niños. Es la primera escuela de la disciplina. En la medida de las fuerzas, repito, de cada hijo, deben ayudar en las tareas de la casa. Y no es esto solamente una carga, es el deber de Estado y los hijos deben hacerlo con alegría, con gusto. ¿Qué hace esto? ¿Qué genera en los niños esto? Ordena su actividad exterior y produce en ellos la disciplina. Antiguamente los niños crecían acostumbrados a ayudar en las tareas de la casa, y un ejemplo de esto tenemos en la vida de San Juan Bosco. Él, desde su niñez, se acostumbró a trabajar en el campo, sabía sembrar, sabía cuidar los animales, arreglaba herramientas, etc. Y eso no solo por obligación. Acuérdense ustedes que él quedó huérfano a los 2 años, entonces tenía que hacer esas cosas en la casa, sino porque entendía que el trabajo era su deber de Estado. Y así fue creciendo él en la virtud de la fortaleza. Entonces lo primero que vemos es este ejemplo de San Juan Bosco. Cuando era chiquito ya era laborioso. Hoy en día, en cambio, ¿qué vemos en las familias modernas? Los niños criados en la comodidad. No se les da responsabilidad, se les ahorra esfuerzos. Todo lo tienen fácil hoy en día. Y después, ¿qué pasa cuando crecen? Cuando deben asumir una responsabilidad, no pueden hacerlo. ¿Por qué? Porque no tienen disciplina. Y así, el alma sin disciplina no podrá nunca responder a la vocación, a ninguna vocación, ya sea al matrimonio o al sacerdocio. Entonces, lo primero, el trabajo, que genera por lo menos disciplina en los niños. Lo segundo, la mortificación, que es algo más difícil porque es privarse de algo que es lícito por amor de Dios. Santo Tomás de Aquino dice lo siguiente: el hombre es dueño de sí mismo en cuanto puede regirse por la razón y no por la pasión, sino se vuelve esclavo de sus pasiones. Uno debe tener dominio propio, y para eso está la mortificación, que en los niños es simplemente la virtud de la templanza. Hoy en día, ¿cómo se crían los niños? Se les da todo lo que quieren.
Nunca se les dice que no. Y los niños son inteligentes, son vivos, aprenden a manipular a los padres. ¿Con qué? Con berrinches. Si quieren un juguete, ahí lo tienen. Si quieren comer algo, lo consiguen. Así se vuelven pequeños tiranos en la casa. Todo gira en torno a ellos. Y la pregunta viene, ¿de ahí van a salir vocaciones? Difícilmente. Son niños que nunca tuvieron que hacer sacrificios. ¿Cómo va a abrazar la cruz de sacrificio el niño que nunca ha sido contrariado? Es difícil. Entonces, ahí tarea para los padres que los chicos practiquen la templanza, simplemente moderar las pasiones. Y otro ejemplo de la vida de San Juan Bosco, él desde niño fue educado en la sobriedad. Su madre, la mamá Margarita, le enseñó a aceptar con humildad las privaciones. Si hacía frío, él ofrecía eso como sacrificio. Si la comida no era suficiente, también él lo aceptaba como venido de la mano de Dios, sin quejarse, sin protestar. Y así se formó también en el dominio de sí mismo. Fue creciendo en la virtud. Vimos entonces el trabajo, la mortificación y por último nos queda ver la abnegación, que es lo más difícil en realidad. Es la disposición a sacrificarse por el bien común, o sea, por el bien de los otros prójimos. Pero ¿qué vemos hoy en día? Vemos que todo gira en torno del niño en la familia. Se le consiente en todo, se le protege de cualquier esfuerzo, de cualquier dificultad. Entonces, este amor mal entendido de los padres genera hijos egoístas, que no pueden ver la necesidad del prójimo, incapaces de hacer cualquier sacrificio por el bien común. San Juan Bosco, en cambio, desde pequeño demostró preocuparse por el bien común, el bien de los demás. Un ejemplo de su vida, cuando tenía él alrededor de 10 años, aprendió algunos trucos de magia, aprendió a hacer acrobacias y hacía espectáculos en las plazas. Él podría tranquilamente hacer eso para ganar dinero para sí mismo o para su familia, pero no. ¿Qué hacía al terminar las presentaciones? Él se ponía a dar una clase de catecismo o hacía rezar a los niños. Entonces, él no pensaba solo en sí mismo, él pensaba también en el bien de las almas, llevarlas a Dios. Entonces vemos estas malas costumbres de las familias modernas. Obviamente hay de todo. Uno ve que hay familias que educan bien a los hijos son obedientes, son virtuosos. Otras que no tanto. En todos lados, quien más, quien menos, tiene este problema de la disciplina en los niños. Sobre todo es importante esto. ¿Por qué? Porque las vocaciones no surgen por un milagro. Dios las llama, sí, pero deben estar preparadas las almas para responder. ¿Y dónde se preparan las almas? En una familia verdaderamente católica. De esas familias surgen las vocaciones, de la práctica diaria de las virtudes, nada más allá que el deber de Estado, la templanza. El Papa Pío XI dice claramente esto cuando habla de sacerdocio. Él dice así: la familia es el jardín primero y más natural, donde deben germinar las vocaciones. Y esto proviene de dos causas. Primero, dice el Papa Pío XI, de los ejemplos y lecciones de un padre lleno de fe y de virtud varonil. Y después, de una madre casta y piadosa. Y sigue él hablando de las condiciones de las vocaciones que deben salir de las familias que son católicas cabales. Entonces, queridos fieles, para terminar, estimados padres, formen un hogar donde se viva la abnegación y el sacrificio. Sobre todo, tienen ahí un programa para la Cuaresma. Si tienen la gracia de que en el futuro Dios llame a alguno de sus hijos, no teman, que Dios no se deja vencer en generosidad. Pidamos entonces a la Virgen Santísima, que es la madre de las vocaciones, que ella nos ayude a formar hijos generosos, abnegados, que estén dispuestos a sacrificarse por el bien común. Ave María Purísima. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.